El primer uso de un arma química fue el gas lacrimógeno, que se utilizó en la Primera Guerra Mundial. Este es un gas no letal que irritaba los ojos impidiendo la visión. Los alemanes fueron los primeros en utilizarlo, pero su poca efectividad hará que se pongan para desarrollar un gas letal que sería usado en granadas de mortero. Un personaje clave fue el químico alemán Fritz Haber, y se apostó por el uso de cloro y fósgeno que afectaban a la respiración y la víctima acababa ahogándose en sus propios fluidos corporales. A partir de Ypres 1915, ambos bandos empezaron a utilizar estos agentes químicos. Fue una carrera a ver quién creaba un arma más dañina. Es Alejandra Dueñas Álvarez, soy del 1K y el tema que me tocó fue la química en la guerra. La guerra química se basa en una lucha armada, que son la guerra, las operaciones militares, etc., utilizando como armamento mortal las propiedades tóxicas de sustancias químicas. Las armas químicas son diferentes al uso de otras armas, como por ejemplo las nucleares, porque no tienen ninguna fuerza explosiva o destructora. La guerra química es diferente del uso de armas convencionales o armas nucleares, porque los efectos destructivos de las armas químicas no tienen ninguna fuerza explosiva. Las armas químicas se empezaron a usar habitualmente en la Primera Guerra Mundial. Esta causó muchos daños psicológicos y muchas muertes. La utilización de sustancias químicas como armas de guerra no es un fenómeno nuevo. Esa idea viene llevándose a la práctica con mayor o menor satisfacción desde hace siglos. El petróleo y la brea eran usados en la antigüedad para acabar con el enemigo o poner cotos a serio. Estudiar y aplicar todos aquellos conceptos de la química orgánica tradicional al desarrollo de sustancias que pudiesen contribuir de una u otra manera a las ciencias farmacéuticas con respecto a los efectos biológicos que las diversas sustancias químicas, generalmente heterocíclicas, pudiesen tener sobre el organismo humano. La medicina se basa en el diagnóstico y el tratamiento, y el tratamiento se basa en aplicación de productos químicos para combatir las enfermedades. El diagnóstico es necesario en la medicina porque nos ayuda a saber sobre el mecanismo que llevan el cuerpo a desarrollar alguna enfermedad o trastorno. Además, depende de la química junto con otras ciencias el desarrollo de nuevos medicamentos para la cura de diferentes enfermedades. No solo el ser humano, todo en nuestro cuerpo son mecanismos químicos y bioquímicos. Para entender la bioquímica también es necesario tener buenas bases de química y para entender la medicina es necesario buenas bases de fisiología y también anatomía. Muchísimas enfermedades se diagnostican a través de simples reacciones químicas. Por ejemplo, la determinación de glucosa en sangre es una reacción. El desarrollo de nuevos medicamentos que tienen sustancias que actúan de forma específica al agente infeccioso y esto hace que nosotros nos salgamos perjudicados al ingerirlo. En saber cómo formular medicamentos según el medio en el que va a actuar. Por ejemplo, si actúa en el medicamento en el estómago, este deberá resistir el pH ácido o si actúa en el intestino deberá soportar un medio alcalino. Es Elisa Sofía Almaraz Rivera y el tema que me tocó es la química en la medicina y soy del grupo 1K. Largos años desde que se abrió la primera escuela de medicina ha figurado en los planes de estudio de ellas. La química en sus diferentes divisiones, el conocimiento de las sustancias de origen mineral que sirven para curar las dolencias de la humanidad, conocimiento absoluto que comprende desde su aspecto hasta sus múltiples transformaciones en el organismo y fuera de él. Espectacular desarrollo de la medicina, la investigación, las nuevas técnicas y también el talento y la dedicación profesional, como los médicos. El factor más importante que reduce el calentamiento es la atmósfera. Esta es la capa que rodea la Tierra, que protege la radiación solar ultravioleta y contra la temperatura. Este evita el ingreso de meteoritos. La Tierra irradia calores hacia la atmósfera, pero cerca del 30% lo hará escapar al espacio. Calentamiento global. El Sol calienta la Tierra gracias a las ondas calóricas, que al chocar con la atmósfera se transforman en partículas llamadas fotones térmicos, que transmiten el calor pero no la temperatura. La industria química se ocupa de la extracción y procesamiento de las materias primas, tanto naturales como sintéticas, y de su transformación de otras sustancias con características diferentes de las que tenían originalmente, para satisfacer las necesidades de las personas, mejorando su calidad de vida. Su objetivo principal es elaborar un producto de buena calidad con el costo más bajo posible. Existen dos tipos de industrias químicas:
La industria química de base, que se utilizan materias primas básicas y elaboran productos intermedios que también pueden servir de materia prima para otras industrias. Y la industria química de transformación, estas destinadas al consumo directo de las personas. Emplean productos elaborados por las industrias químicas de base. La química industrial es la rama de la química que aplica los conocimientos químicos a la producción de forma económica de materias y productos químicos especiales como el mínimo impacto adverso sobre el medio ambiente. Un ejemplo fácil de preparar es el cloro. A nivel de laboratorio, a través de la reacción que tiene lugar entre el ácido clorhídrico y el permanganato de potasio. A nivel industrial, el cloro se consigue a través de la electrólisis de disoluciones de compuesto de cloro de sodio. Otro ejemplo es el amoníaco, el cual en la industria se fabrica partiendo del nitrógeno y el hidrógeno, pero en el laboratorio se sintetiza por lo general mediante la reacción de hidróxido de sodio. En el caso del oxígeno, un elemento que al igual sucede con el nitrógeno, se consigue en la industria a través de la destilación fraccionaria de aire en un estado líquido. Una de las mayores contribuciones de la química se produce en el campo de la alimentación, no solo porque nos nutrimos de átomos y moléculas de diferentes formas, sino porque esta ciencia interviene de forma crucial en la generación de alimentos, proporcionando cosechas abundantes, protegiéndolas de agentes nocivos, cuidando la salud del ganado o fabricando todo tipo de aditivos y envases para mantener las propiedades nutritivas intactas. Hola, mi nombre es María del Socorro Tirado Moncada. Mi tema es la química en los alimentos. Como saben, es una ciencia que estudia las propiedades físicas, químicas y biológicas con respecto a su estabilidad, valor, precio, calidad y facilidad de la preparación de los alimentos. Como pueden ver, aquí la manzana pues le están inyectando fertilizantes y estos son frutas en otras formas, pues para... Ya se me olvidó. Y como pueden ver aquí, pues todas estas 4 frutas alteran su sabor, ya que la fresa es una maracuyá, la manzana es un kiwi, la pera es una sandía y el mango es una piña. Como pueden ver aquí, todas estas frutas y la carne que están en estos frascos, pues la química interviene mucho en ello, ya que se utilizan como para conservar su sabor, su frescura y para que no se echen a perder muy rápido.